Durante 10 años, el mundo creyó que Javier Morales había muerto bajo las aguas devastadoras del tsunami que arrasó la costa japonesa en 2011. Su nombre apareció en listas oficiales de víctimas. Su cuerpo nunca fue encontrado y su familia regresó a España con un luto que jamás cicatrizó por completo. Pero nadie imaginaba que Javier, perdido entre los escombros, la oscuridad y el caos absoluto, había sobrevivido. Su regreso, una década después, no solo rompería el silencio, sino que revelaría una verdad tan sombría que destruiría todo lo que quedaba de su antigua vida. 2. El día del desastre. Javier y su esposa caminaban tranquilamente por una calle turística próxima al litoral cuando escucharon el rugido distante del océano, partiéndose en furia. En segundos, la multitud comenzó a correr. Las alarmas sonaron y el suelo tembló como si el mundo estuviera desmoronándose. Javier fue arrastrado por una pared de agua negra, aplastado contra autos, vidrios y fragmentos de concreto. Y en ese instante terrible, en el momento en que extendió la mano pidiendo ayuda, vio algo que jamás olvidaría. Su esposa lo reconoció y deliberadamente le dio la espalda. 3. Durante años, Javier luchó entre la vida y la muerte. Herido, confundido y sin documentos, fue rescatado por pescadores locales y llevado a una pequeña aldea costera destruida por el tsunami. Con amnesia parcial y sin medios de comunicación, vivió como un fantasma, intentando reconstruir su identidad, mientras el recuerdo de la última visión, la mirada de su esposa, lo perseguía como una herida abierta. A medida que la memoria regresaba, la rabia y la necesidad de verdad crecían dentro de él. 4. Una década después, cuando finalmente encontró fuerzas, documentos y coraje para volver a España, Javier no cargaba solo su propia historia, cargaba la revelación que cambiaría todo. Su regreso tomó a la familia por sorpresa, al país por sorpresa y pronto al mundo entero. Después de todo, ¿cómo alguien considerado muerto durante 10 años simplemente regresa? ¿Y por qué su esposa, que había llorado públicamente su muerte, quedó en shock absoluto al verlo vivo? 5. Pero la parte más sombría aún estaba por venir. Frente a las cámaras, la policía y la prensa internacional, Javier finalmente rompió el silencio. Reveló el secreto que había guardado desde el instante del tsunami, la verdad que su esposa creyó que jamás sería descubierta. Una verdad tan devastadora, tan moralmente inaceptable, que transformaría esta historia no solo en un milagro, sino en una acusación que el mundo entero jamás olvidaría. 1. ¿Qué harías si perdieras todo en un instante? Si el mundo te olvidara, te diera por muerto y siguiera adelante sin ti. Javier Morales vivió exactamente eso durante una década completa. Mientras su familia lloraba su muerte, mientras su esposa reconstruía su vida sin él, mientras la sociedad lo borraba de los registros, Javier estaba allá afuera, luchando, sufriendo, recordando cada detalle de ese día maldito. Pero lo más importante no era que hubiera sobrevivido contra todas las probabilidades. Lo más importante era lo que había visto en los ojos de su esposa en el momento exacto en que más la necesitaba. Y esa verdad, guardada durante 10 años, estaba a punto de cambiar todo. 2.
Este es un caso que desafía toda lógica, toda comprensión del comportamiento humano. No es solo una historia de supervivencia extrema, es una historia de traición, secretos guardados y una verdad tan oscura que cuando finalmente salió a la luz, el mundo entero quedó en shock. Porque la pregunta no es solo cómo Javier sobrevivió. La pregunta es, ¿qué tipo de persona abandona a su pareja en el momento más crítico de sus vidas? ¿Y qué impulsa a alguien a guardar ese secreto durante 10 años completos? 3. En los próximos minutos vamos a recorrer cada momento de esta historia, desde el caos absoluto del tsunami hasta el silencio ensordecedor de una década de desaparición y finalmente hasta la revelación que sacudió a una nación. Veremos cómo un hombre puede sobrevivir no solo a la naturaleza, sino también al abandono, la soledad y la necesidad desesperada de justicia. Y descubriremos qué verdad es tan devastadora que puede destruir familias enteras. 4. Si este caso te impacta tanto como nos impactó a nosotros, te pido que te suscribas al canal para no perderte ninguna historia de supervivencia extrema. Comenta en la sección de comentarios. ¿Qué harías tú en la posición de Javier? ¿Cómo reaccionarías al descubrir la verdad sobre alguien que amabas? Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación es la historia más sombría que hemos cubierto jamás. El 11 de marzo de 2011 comenzó como un día cualquiera para Javier y su esposa, Ana. El sol brillaba sobre la costa japonesa, las calles estaban llenas de turistas y el ambiente transmitía una tranquilidad engañosa. Javier había viajado a Japón para celebrar su 10º aniversario de matrimonio, sin imaginar que ese viaje marcaría el fin de su antigua vida. A las 14:46, un temblor estremeció la tierra bajo sus pies, primero leve, luego violento, hasta que los edificios comenzaron a crujir como si fueran de papel. Javier tomó la mano de Ana, pero ella la soltó para cubrirse la cabeza, mientras el pánico se apoderaba de todos a su alrededor. 2. Cuando el terremoto finalmente disminuyó, las sirenas inundaron el aire. Por los altavoces de la ciudad, una voz repetía en japonés y en inglés: «Tsunami inminente, evacúen inmediatamente». Javier intentó mantener la calma, pero el instinto le decía que corriera. Al mirar hacia el horizonte, vio algo que heló su sangre. El mar estaba retrocediendo de forma antinatural, como si una fuerza invisible estuviera aspirándolo. Sabía o suficiente para entender lo que aquello significaba. «¡Tenemos que irnos ya!», gritó, pero Ana parecía paralizada, mirando fijamente el océano como si no pudiera comprender lo que estaba por venir. 3. Entonces ocurrió. Una muralla de agua negra emergió en el horizonte, elevándose como un monstruo ancestral dispuesto a devorar todo a su paso. El sonido era indescriptible, una mezcla de rugido, metal retorcido y miles de objetos siendo arrastrados. Javier empujó a Ana hacia calle más alta, pero antes de dar 3 pasos, la ola los alcanzó. El impacto fue brutal. Javier fue golpeado, sumergido, zarandeado como un títere sin control. Intentó nadar, pero no había arriba ni abajo, solo caos, oscuridad y fragmentos de vidas destruidas pasando junto a él. 4. En medio del torbellino, Javier logró aferrarse a un poste semidoblado.
Su cuerpo estaba cubierto de cortes. Su respiración era una mezcla de agua y desesperación, pero seguía consciente. A unos metros, entre muebles quebrados, plástico y fragmentos de casas enteras, distinguió una figura de pie sobre una mesa volteada. Era Ana. Aunque temblaba, aún conservaba estabilidad. Javier reunió toda la fuerza que le quedaba y extendió el brazo hacia ella. «¡Ana! ¡Ayúdame!», gritó con la voz quebrada. Ella lo miró directamente y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Sus facciones se tensaron. Su expresión cambió de miedo a frialdad absoluta. Sin decir una sola palabra, giró su cuerpo lentamente y le dio la espalda. 5. Javier sintió cómo su mano caía lentamente al agua. El shock fue tan profundo que por un momento olvidó el dolor, olvidó el miedo, olvidó incluso que estaba luchando por su vida. Lo único que existía era esa imagen, Ana, su esposa de 10 años, dándole la espalda en el momento más crítico de sus existencias. No fue un acto de pánico, no fue un reflejo de supervivencia, fue una decisión consciente, una elección deliberada de salvarse a sí misma y abandonarlo a su suerte. Mientras Javier era arrastrado nuevamente bajo el agua, mientras sus pulmones se llenaban de sal y sus fuerzas se desvanecían, una única certeza lo acompañaba. Ana lo había visto, lo había reconocido y había decidido que no valía la pena salvarlo. Esa verdad, más devastadora que cualquier ola, más destructiva que cualquier tsunami, se grabaría en su mente durante los próximos 10 años de oscuridad, dolor y soledad absoluta. La oscuridad era total. Javier no sabía si estaba muerto o vivo, si flotaba o se hundía, si el tiempo pasaba en segundos o en horas. Su cuerpo golpeaba contra objetos invisibles, fragmentos de casas, árboles arrancados de raíz, cadáveres de otras personas que también habían perdido la batalla contra el agua. Cada vez que intentaba respirar, sus pulmones se llenaban de sal y escombros. Cada vez que intentaba nadar, la corriente lo arrastraba en direcciones imposibles. Pero algo dentro de Javier se negaba a morir. Quizás era rabia, quizás era el instinto primitivo de supervivencia, o quizás era la necesidad de entender por qué Ana lo había abandonado. Sea cual fuera la razón, Javier peleaba contra el agua, contra el dolor, contra la tentación de simplemente rendirse y dejar que todo terminara. 2. Después de lo que le pareció una eternidad, Javier sintió algo sólido bajo sus dedos. Era madera, parte de una casa, quizás, o un bote destrozado. Con los últimos gramos de fuerza que le quedaban, se aferró a ella y logró sacar la cabeza del agua. El aire frío golpeó su rostro como un puñetazo. Tosió, vomitó agua salada y durante varios minutos simplemente respiró, inhalando y exhalando, tratando de recuperar algo de cordura. A su alrededor, el paisaje era apocalíptico. El tsunami había pasado, pero sus consecuencias permanecían. Edificios reducidos a escombros, autos apilados como juguetes y cuerpos flotando en el agua. Javier buscó a Ana entre los restos, gritando su nombre hasta que su voz se convirtió en un susurro ronco. Pero ella no respondió. Nadie respondió. 3. Durante horas, Javier flotó sin rumbo, aferrándose a su trozo de madera como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Y probablemente era verdad.
Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas. Su mente estaba fragmentada entre el shock y la realidad. Y cada respiración era un acto de voluntad pura. Vio pasar cosas que jamás debería haber visto. Juguetes de niños, fotografías de familias, ropa mojada que alguna vez perteneció a personas vivas. El horror de lo que había sucedido se hacía más real con cada objeto que pasaba junto a él. Y en medio de ese infierno, una sola pregunta lo atormentaba. ¿Por qué él? ¿Por qué había sobrevivido cuando tantos otros habían muerto? ¿Y dónde estaba Ana? 4. El atardecer llegó, tiñendo el cielo de colores que parecían completamente fuera de lugar en medio de tanta destrucción. Javier estaba al borde del colapso físico y mental. Sus heridas ardían, su garganta estaba seca a pesar de estar rodeado de agua, y la hipotermia comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Estaba a punto de soltar la madera, a punto de permitir que el agua lo reclamara, cuando escuchó un sonido. El motor de una barca. Pescadores locales que habían salido a buscar sobrevivientes lo vieron flotando entre los escombros. Lo sacaron del agua con cuidado, lo envolvieron en mantas mojadas y comenzaron a llevarlo hacia la orilla. Javier perdió la conciencia en el camino, pero no antes de pensar una última cosa. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? 5. Cuando Javier despertó, estaba en una pequeña cabaña de pescadores, acostado en un futón mojado. Su cuerpo dolía en lugares que no sabía que existían. Tenía fracturas en 3 costillas, cortes profundos en los brazos y las piernas, y una conmoción cerebral que lo dejaba desorientado. Pero estaba vivo. Los pescadores le dieron agua tibia y arroz, y aunque no hablaban español, sus gestos eran claros. «Descansa, estás seguro». Pero Javier no se sentía seguro. Se sentía perdido. Se sentía abandonado. Y mientras yacía en la oscuridad de esa cabaña, con el sonido del océano aún resonando en sus oídos, una certeza se solidificaba en su mente. Necesitaba encontrar a Ana. Necesitaba saber por qué lo había dejado morir. Y necesitaba que ella supiera que había sobrevivido. 1. Cuando Javier despertó por segunda vez, no sabía cuánto tiempo había pasado. La habitación era pequeña, con paredes de madera húmeda y una sola ventana cubierta por una cortina improvisada. A su lado había un anciano japonés que lo observaba en silencio. No sabía su nombre, pero sus ojos transmitían una mezcla de compasión y cansancio. El hombre le ofreció un cuenco con sopa caliente, y aunque Javier no entendía sus palabras, comprendió su intención. Era un desconocido cuidando de otro desconocido. En ese momento, Javier sintió algo que hacía mucho no sentía: humanidad. Pero junto con esa sensación llegó otra, mucho más amarga. ¿Dónde estaba Ana? ¿Había sobrevivido? ¿O simplemente había escapado sin mirar atrás? 2. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el dolor físico y el tormento emocional. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mente no encontraba paz. Cada noche revivía el mismo momento, él extendiendo la mano desesperado y Ana girando la espalda con frialdad absoluta. Intentaba convencerse de que ella había entrado en shock, de que no lo había reconocido, de que no había tenido elección, pero su mente no aceptaba ninguna excusa.
La mirada que vio en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Ella eligió salvarse a sí misma. Esa revelación lo mantenía despierto más que el dolor. Lo consumía. 3. Con el paso de las semanas, Javier recuperó parte de su fuerza. Comenzó a ayudar a los pescadores en pequeñas tareas, no porque lo necesitaran, sino porque necesitaba sentirse útil, sentir que aún pertenecía a algún lugar del mundo. La aldea estaba semidestruida, pero sus habitantes se levantaban cada día con una determinación admirable. Ellos habían perdido familias enteras, casas, embarcaciones, historia, y aún así continuaban. Javier, en silencio, se preguntaba si él también era capaz de seguir adelante. ¿Era posible reconstruirse cuando la persona que más amabas había decidido dejarte morir? 4. Una tarde, mientras recogía redes con uno de los pescadores, un fragmento de memoria regresó con una claridad repentina. Recordó escuchar un grito antes de ser tragado nuevamente por el agua. No era el suyo, era la voz de Ana, pero no llamándolo, no pidiendo ayuda. Era un grito dirigido a alguien más, a otro hombre. El impacto lo dejó paralizado. Había otro turista con ella, alguien que ella hubiera decidido salvar en vez de él. Esa posibilidad encendió una chispa de furia que Javier había intentado reprimir por semanas. 5. Esa noche, decidido a encontrar respuestas, Javier pidió a los pescadores que lo llevaran a la ciudad más cercana. Su cuerpo aún estaba frágil, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor. Quería saber si Ana estaba viva. Quería saber a quién había gritado. Quería saber si había regresado a España o si había construido una nueva vida sin él. Y sobre todo, quería una cosa: que cuando ella descubriera que él seguía vivo, entendiera que el pasado había quedado registrado en su memoria como una herida abierta. La marea lo había dejado vivir, pero él ya no era el mismo hombre que el tsunami había arrebatado. Y ahora, una década de silencio iba a comenzar su fin. 1. Javier Morales, con su cuerpo aún débil y su mente llena de preguntas sin respuesta, llegó a la ciudad más cercana. La devastación era palpable, pero la vida comenzaba a reconstruirse lentamente. Las calles estaban llenas de voluntarios y trabajadores de rescate, y el aire estaba cargado de un olor a moho y esperanza. Javier, sin documentos y sin poder comunicarse bien en japonés, se dirigió a una oficina de la Cruz Roja. Allí, con la ayuda de un traductor, comenzó a contar su historia. La incredulidad era evidente en los rostros de los trabajadores humanitarios. ¿Cómo era posible que un hombre dado por muerto estuviera ahí frente a ellos? 2. La Cruz Roja lo ayudó a contactar a las autoridades españolas. Después de varias llamadas y verificaciones, finalmente lograron establecer comunicación con su familia en España. Ana, al recibir la noticia, colapsó emocionalmente. ¿Cómo podía ser? 10 años de luto, de reconstruir su vida, y ahora Javier estaba vivo. La prensa española se enteró rápidamente y la historia se volvió viral. Javier era una especie de milagro, pero su corazón aún latía con la amargura de la traición. 3. El viaje de regreso a España fue una mezcla de alivio y ansiedad. Javier se preparaba para enfrentar a Ana.
para confrontar la verdad que había guardado durante una década. El avión aterrizó en Madrid y una multitud de periodistas lo esperaba. Cada pregunta que le hacían lo remetía a su dolor, pero también le daba la oportunidad de revelar lo que había sucedido. Javier, con voz temblorosa pero firme, prometió contar toda la historia, incluyendo el acto de abandono de Ana. 4. La reunión con su familia fue un torbellino de emociones. Ana, ahora una mujer de 52 años, había reconstruido su vida. Tenía un nuevo esposo y 2 hijos adolescentes. Javier, al verla, sintió una mezcla de amor, odio e incredulidad. Ella, al verlo, parecía una estatua de sal, petrificada por la visión del hombre que había dado por muerto. Los abrazos y lágrimas de sus otros familiares contrastaban con el silencio frío y calculador de Ana. 5. Javier se instaló temporalmente en la casa de su hermano. Cada noche repasaba mentalmente el encuentro con Ana. La necesidad de entender su acto de abandono lo consumía. ¿Había sido un acto de supervivencia o de desesperación? ¿O algo más oscuro? Javier sabía que tendría que confrontarla, pero primero necesitaba prepararse. 10 años de silencio no se rompen de un día para otro. La verdad que guardaba era una bomba que podría destruir no solo su vida, sino también la de Ana y de todos los que los rodeaban. 1. Javier sabía que no podía seguir cargando ese peso sociño. Durante días observó desde la distancia la nueva vida de Ana. Una casa amplia, 2 hijos adolescentes, un marido que parecía tan ajeno como inocente. Era evidente que ella había rehecho su mundo sin él, enterrando su memoria bajo un luto que, ahora lo sabía, había sido conveniente. Pero Javier no había viajado 10 años desde la muerte hasta la vida para quedarse callado. Tenía que confrontarla. No por venganza, sino porque la verdad no podía seguir oculta. Llegó la noche en que decidió hacerlo. Caminó hasta la casa de Ana bajo un cielo gris, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo al pasado, sino al final de un ciclo que el tsunami había iniciado y que él mismo debía cerrar. 2. Ana abrió la puerta y por un instante su rostro reveló algo que Javier no esperaba. Miedo. No sorpresa, no tristeza, miedo. «Tenemos que hablar», dijo él, manteniendo la voz firme. Entró en la sala, donde fotografías familiares adornaban las paredes. Ana temblaba ligeramente, como si temiera que el pasado estuviera a punto de destruir la vida que había construido. «Te vi», comenzó Javier, mirando directamente a sus ojos. «En el tsunami. Estiré la mano hacia ti. Me viste, Ana. Me viste y te diste la vuelta». Ella cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras fueran golpes. Y cuando los abrió, las lágrimas ya corrían por su rostro. 3. Ana comenzó a explicar con la voz quebrada. No había sido solo miedo. No había sido solo pánico. Había sido culpa. Ana confesó que, durante años, había mantenido una relación secreta con otro hombre, un turista que había conocido poco antes del viaje. Y cuando la ola los golpeó, ella vio a ambos, a Javier y a su amante, luchando por sobrevivir. Y en el instante decisivo, eligió salvar al otro. «No fue porque no te amara», dijo ella sollozando. «Fue porque pensé que él tenía más posibilidades y me paralicé». Pero Javier sabía que era mentira.
Lo había visto todo. Ella había tomado una decisión y esa verdad lo atravesó como una segunda ola, más fría y devastadora que la primera. 4. Javier sintió que el mundo volvía a derrumbarse a su alrededor. No gritó, no lloró, simplemente respiró hondo, como quien emerge nuevamente de un mar que casi lo mata. Yo sobreviví, dijo finalmente, y merecía saber la verdad. Ana cayó de rodillas, implorando perdón, pero Javier sabía que nada podía borrar lo que había vivido. No quería destruir su nueva vida, ni exponerse a la prensa, ni arrastrar a los hijos inocentes a una tormenta que no merecían. Lo único que quería era cierre. Miró a Ana por última vez, no como su esposa, sino como una persona del pasado. «Te perdono», murmuró, «pero no olvido». 5. Al salir de la casa, Javier sintió algo que no había experimentado desde antes del tsunami. Libertad. No era alegría, no era euforia, era simplemente paz. La verdad había salido a la luz, no para destruir vidas, sino para liberar la suya. Caminó bajo la luz tenue de las farolas, consciente de que el mundo no era el mismo, y él tampoco. El hombre que había sido arrastrado por la ola ya no existía. En su lugar había uno nuevo, alguien que había muerto, sobrevivido, sido olvidado y renacido. Ese renacimiento no era el final de su historia, era apenas el comienzo. 1. La historia de Javier Morales no es solo un milagro de supervivencia, es un testimonio de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Durante 10 años, Javier vivió en la oscuridad, no solo la oscuridad física del tsunami, sino la oscuridad emocional de no saber por qué la persona que más amaba lo había abandonado. Pero cuando finalmente regresó, cuando finalmente confrontó a Ana, descubrió algo que cambió su perspectiva. El perdón no es olvidar, sino liberarse del peso que el rencor carga. Javier eligió perdonar, no por Ana, sino por sí mismo. Y en ese acto de perdón, encontró la paz que el tsunami le había arrebatado. 2. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la vida es frágil, impredecible y a menudo injusta. Que las personas que amamos pueden traicionarnos de maneras que nunca imaginamos. Pero también nos enseña que la resiliencia humana es casi infinita. Que alguien puede ser arrastrado por las aguas más violentas, abandonado por quienes lo amaban, y aún así encontrar la fuerza para levantarse y reclamar su verdad. Javier no solo sobrevivió al tsunami, sobrevivió a la traición, a la soledad, a la amnesia, a la incertidumbre. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, eligió la verdad sobre la venganza. 3. Hoy, Javier vive una vida diferente. No es la vida que planeó con Ana. No es la vida que el tsunami le arrebató. Es una vida nueva, construida sobre los escombros del pasado, pero iluminada por la esperanza del futuro. Ha trabajado con organizaciones humanitarias, ayudando a otros sobrevivientes de desastres naturales a procesar su trauma. Ha escrito sobre su experiencia, ha dado conferencias, ha compartido su historia con miles de personas alrededor del mundo. Y en cada ocasión transmite el mismo mensaje, que la verdad, aunque dolorosa, es siempre más liberadora que la mentira. 4. Si esta historia te ha impactado, si has sentido la tensión,
el dolor y finalmente la liberación que Javier experimentó, entonces has entendido el verdadero significado de la supervivencia. No es solo seguir vivo físicamente, es reconstruir tu alma, confrontar tus demonios y elegir la verdad sobre la comodidad. Javier Morales fue dado por muerto hace 10 años. Pero cuando regresó, no fue como un fantasma del pasado. Fue como un hombre renacido, dispuesto a vivir plenamente, a amar profundamente y a nunca olvidar que cada día es un regalo que el tsunami casi le arrebató. Su historia es un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro sea el abismo, siempre hay una salida, siempre hay luz y siempre hay esperanza.